Grabando. Muy bien. Entonces, a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar las clases entonces. Hoy día vamos a hacer el tema de trabajo mecánico, curso de física. Muy bien. A ver, ¿qué es el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico es cuando nosotros transmitimos movimiento aplicando una fuerza a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí tú ves. Yo, por ejemplo, estoy aplicando una fuerza a este bloque. Y si yo le aplico una fuerza constante a este bloque, lo voy a mover de esta posición a esta posición. Entonces, eso quiere decir que se va a desplazar una distancia de... Muy bien, entonces ya sabes. Aquí, cuando yo le aplico una fuerza constante a este bloque, entonces le estoy transmitiendo movimiento. ¿Está bien? Le estoy transmitiendo movimiento. Entonces, se dice que existe trabajo. Y el trabajo, es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Esto va a ser la fórmula de trabajo. Muy bien. Fuerza por distancia. No te olvides, ¿eh? Muy bien. Claro. Ahora, el trabajo puede ser negativo también. Ahora vamos a ver ese caso. ¿Ya? Más abajito vamos a ir. Y ya está, fíjate. A ver, si yo le aplico una fuerza F a este cuerpo y logro vencer la resistencia y lo muevo hasta una nueva posición, ¿ves? Entonces ha avanzado una distancia D. Pero resulta que ahora esta superficie es rugosa, tiene fricción, ¿no? Tiene un coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, eso quiere decir, ya hemos visto por clase pasada, ¿no? Fuerza de rozamiento, aparece una fuerza contraria al movimiento del bloque. Entonces, tendríamos aquí una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, contrario al movimiento de este bloque, ¿ya? Contrario a su movimiento. Entonces, si yo quisiera saber, el trabajo que realiza esta fuerza de rozamiento, entonces yo digo, el trabajo, ¿ya?, de la fuerza de rozamiento va a ser ahora sí negativo. ¿Te das cuenta? Va a ser negativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es contrario hacia donde se desplaza el cuerpo. Se está desplazando hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento es contraria, hacia la izquierda, por lo tanto aquí es negativo. Entonces será así, menos fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Te das cuenta? Muy bien. Aquí es más, porque tiene el mismo sentido, ¿está bien? Y aquí el contrario. La fuerza y la velocidad tienen la misma dirección. Ya no te olvides de entender la misma dirección. La fuerza y la velocidad. Muy bien. Entonces ya sabes por qué sale negativo, ¿no? Ahora veamos. Si yo quisiera saber, fíjate aquí, el trabajo neto,
Entonces, decimos lo siguiente. Estamos haciendo una teoría concreta, es muchas vueltas para aplicar a frente a los ejercicios, ¿eh? Para trabajo neto. El trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante multiplicado por la distancia, ¿ya? Eso es el trabajo neto. Por ejemplo, si yo voy a este diagrama, tengo aquí una fuerza que estoy aplicando a este bloque para que genere ese movimiento hacia la derecha, pero hay una fuerza contraria que es la fuerza de rozamiento. Entonces, si yo quisiera saber el trabajo neto de ambos, tengo que hallar la fuerza resultante, ¿sí o no? Se debo sumar a ver esta fuerza y le debo restar a esta fuerza, sería la fuerza resultante. Y lo multiplico por la distancia, esta distancia. Nada más, ¿no? Así puedan intervenir varias fuerzas, ¿no? Contrarios o que tengan el mismo sentido. Ya sabes cómo trabajar con la clase pasada, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar por aquí a lo siguiente. Pero, por ejemplo, si tú tienes así, en un plano inclinado, muy bien. Y tú quieres mover, a ver, tú quieres mover este bloque de esta posición A, vamos a colocar, a esta posición B, y le estás aplicando aquí una fuerza, ¿está bien? Y aquí tienes bajo un ángulo θ, ¿está? Ángulo de inclinación con la superficie inclinada. Entonces yo te digo, ¿cuál será el trabajo para llevar ese bloque de esta posición A a esta posición B? ¿Cuál es ese trabajo que realiza? Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente, mira. Decimos, el trabajo para llevar el bloque de A hasta B, esto será igual, mira, a esta fuerza, pero el desplazamiento tiene que ser paralelo a esta fuerza, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál es el desplazamiento? Mira, si tú ves que esto se está moviendo por la superficie inclinada, entonces este desplazamiento no es paralelo a esta fuerza. ¿Cuál es paralelo a esta fuerza? Sería entonces esta superficie plana, la que está aquí abajo. Entonces yo necesito saber qué cosa. Necesito saber, a ver, este cateto para este triángulo rectángulo. Porque este segmento sí es paralelo a esta fuerza. Y yo por trigonometría sé entonces que este cateto sería así. A ver, ¿a qué es igual este cateto? ¿Ah? La distancia, a ver, vamos a colocar así. De A hasta B, esa distancia, a ver, colocamos así, es D. Ya está. Ya la distancia de A es D. Este cateto, entonces sería así. Sería entonces D coseno de teta. Cuenta. No te olvides por trigonometría, ¿no? En trigonometría dijimos lo siguiente, ¿no? En la resolución de triángulo rectángulo dijimos lo siguiente. Si este ángulo es teta y esta es la hipotenusa, vamos a colocar L. El cateto opuesto es L seno de teta. Ya, el cateto adyacente es L coseno de teta. Eso ya sabemos por resolución de triángulo rectángulo. Esto es lo que aplicas aquí. Si la distancia de A a B es D, entonces este cateto adyacente es D coseno de teta. Muy bien. Entonces yo debo multiplicar para hallar el trabajo que realiza este bloque para subir de A hasta B, entonces sería así. El trabajo de A hasta B, esto será fuerza, la fuerza que estoy aplicando, por D coseno de teta. Por D coseno de teta. Muy bien. Entonces, ya sabes, tienen que ser paralelos.
Muy bien, eso también puedes hacer lo siguiente. Si esto fuera así, a ver, una curva aplica muy. Si yo tengo acá un bloque, ¿vale? Ya está. Y a este bloque, a ver, no sé, ¿vale? Voy a subir, a ver. Desde A hasta B. Ya la superficie no es inclinada, es una curva. Entonces, para eso voy a aplicarle una fuerza F. Aplico lo mismo, fíjate. Esta es una fuerza horizontal, por lo tanto, el desplazamiento también tiene que ser paralelo, tiene que ser horizontal. Por lo tanto, debería tomar este segmento. O sea, este que está aquí. De A vamos a colocar hasta C. Esta distancia debo conocer. O me tienen que dar o yo de alguna manera tengo que determinar, dependiendo de cómo se presente el problema. Entonces, el trabajo que yo voy a hallar aquí para trasladar este bloque desde A hasta B sería así, ¿eh? Trabajo de A a B. Va a ser igual entonces a esta fuerza por esa distancia. Fuerza por distancia. Muy bien. Ahora vamos a hallar el trabajo de la fuerza de gravedad. A ver, el trabajo que realiza, a ver, la fuerza de gravedad. Muy bien. Fíjate acá entonces. ¿No? Claro, yo tengo acá un bloque de masa M. ¿No? Podemos ver la necesidad. De masa M. Muy bien. Para que fíjate, este bloque yo lo pueda llevar desde esta posición hasta el suelo, hay una altura. Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad, el único trabajo que aquí está realizando el gozo es su peso. Entonces, esto será igual. A ver, el trabajo sería masa por gravedad, porque esto viene a ser el peso, por la altura. Esta vez. O sea, esta fuerza, que es la fuerza de gravedad, por la distancia, la altura es la distancia, ¿te das cuenta, no? Entonces, masa por gravedad por altura. Ya está, no te olvides. Ahora, ¿cuáles son las unidades del trabajo? Las unidades del trabajo es el joules, ¿ya? El joules. Joules. Un kilojoules, ¿ya? Un kilojoules es igual a 1000 joules. No te olvides, 1000 joules. Muy bien. Entonces, ya sabes que las unidades del trabajo estamos midiendo en joules. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Joules. Y el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? O sea, newton por metros. Y newton por metros es joules. ¿Ya? Un kilojoules es 1000 joules. Si es que en algún problema tú ves este símbolo, KJ, ya sabes qué significa. Muy bien, esto sería entonces la teoría concreta de lo que es trabajo mecánico. Ahora lo que vamos a hacer es ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios y ahí vamos a de repente ver algunos detalles, algo que quizás se me haya pasado, algunos aspectos, digamos que nos puede llevar a entender mucho mejor lo que es el trabajo mecánico. Muy bien. A ver, ¿quién me estaba molestando tanto en el celular que me estaban mandando un montón de mensajes? Me están pidiendo examen. Examen, claro, lo voy a tomar. La otra semana estaba su clase de lo de
escolares, lo toman un examen antes de que se vaya. Muy bien. A ver, Yosetti, ¿está por ahí? ¿Está escuchando o no? Sí, profesor, sí lo escucho. ¿Me escucha usted? Sí, sí. Ya, claro, ¿no? Muy bien. Ya está. Vamos a hacer un poquito más de volumen. Hasta ahí se entendió la teoría, ¿no? Concreta. Ya. Muy bien. Vamos a pasar a los ejercicios. Ahí tienes el material, seguramente ya lo descargaste. A ver. Sí, profesor, ya lo descargué el material. Ya, entonces vamos a pasar rápidamente aquí. Creo que lo tengo ahí también. ¿No? Calor, haciendo calor, fuerte. A ver. Muy bien, aquí ya te he puesto un resumen teórico, así que vamos a pasar a los ejercicios. Ya bueno, mira, si tú tienes aquí una fuerza así, una fuerza que no es paralelo al movimiento y bajo un ángulo alfa, simplemente utilizas esta componente. Y ahí lo hicimos también en dinámica, ¿te acuerdas? Esta fuerza que debe estar aquí jalando, ¿no? Muy bien. Ya está. Ya, a ver, vamos a pasar aquí a los ejercicios. Ya ver. En la 1, vamos a utilizar el lápiz, ¿ya? Aquí en el ejercicio 1 me dicen lo siguiente: hallar el trabajo efectuado por la fuerza F, pero me dicen que F es 20 newton. Ahí está, 20 newton. Y este bloque lo mueve 8 metros. Entonces yo digo acá, ¿cuál será ese trabajo? Ya sabemos por la fórmula que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Y la fuerza es 20. Y la distancia que lo mueve es 8. Entonces, ¿cuánto sería 20 por 8? Ya es fácil. Entonces, el trabajo realizado será igual 160 joules. a 2 por 8, 160 joules. A ver, alguien me está escribiendo. Un ratito, ¿eh? La respuesta sería entonces la 5. Me confundí de material, dice. A ver, ¿qué material te he enviado José? Rubio, Piero me dice que me confundí de material. ¿Eh? ¿No es de física? No, profesor, buenas tardes. Me Buenas envió tardes. de trigonometría ayer. Entonces me confundí. A ver, vamos a rectificar eso.
No, ahí dice trabajo. Ahí te estoy chequeando. Ahí está en tu bandeja. No has revisado bien. Ahí revisa bien. Sí, profesor, sino que había imprimido la otra hoja, Ah, disculpe, ya. disculpe. Muy bien. Entonces estamos ahí. En- Vamos a pasar entonces al ejercicio 2. Ya está. Vamos a borrar esto. Dice, hay el trabajo de la fuerza F, F 60 newton, está jalando con 60 newton, y alfa 37 grados. Ya. Pero aquí la distancia que se mueve no me han puesto, falta de datos. ¿No? Vamos a poner. Aquí falta datos. Falta la distancia. La fuerza lo tengo, lo descompongo y ya está, por la distancia. Ya está. Muy bien, pasamos abajo. El siguiente. Bueno, acá dice en la figura mostrada, ¿qué trabajo realiza Beto para subir el paquete de 8 kilogramos hasta una altura de 5 metros con velocidad constante? Muy bien, aquí sí podemos nosotros saber cuál es el trabajo porque me dan la distancia, 5 metros. Me dan la fuerza, que es el peso. ¿Sí? Entonces aquí observa. Aquí tienes un peso. El peso siempre es hacia dónde. Ya tú sabes, ¿no? Hacia abajo. Muy bien, entonces el peso es hacia abajo. ¿Ya? Y ese peso que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? El peso. Entonces el peso será ¿cuánto? O para no confundir con el símbolo del trabajo, vamos a colocar P en vez de W. Vamos a borrar esto. Ponemos aquí P. El peso será entonces la masa. ¿Cuánto es la masa? 8. 8 por la gravedad es 10. 8 por 10, ¿cuánto es? 80. 80 newton. Eso sería el peso. Pero me dice, ¿qué trabajo realiza Beto? Pero Beto está jalando esto. Es decir, el cuerpo se está moviendo en este sentido. ¿Sí o no? De tal manera que va a haber un momento en que este cuerpo va a estar por aquí, más o menos. Vamos a colocar así. Por aquí va a estar el cuerpo. ¿Te das cuenta? A ver, un ratito. Vamos a agrandar más. Ya. Entonces, fíjate. Vamos a poner esto así. A ver. El bloque vamos a suponer que esté por aquí. Ya está. A ver. Ya ha subido. Ya está, lo está jalando. ¿Cuánto se ha desplazado? Dice acá 5 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir 5 metros. Esta distancia de 5 metros se ha movido. Ya está. Muy bien. Ahora fíjate, pero tú tienes aquí el peso hacia abajo.
Aquí hemos puesto ya que esto es 80 newton. Ahí está. Vamos a borrarlo. Pero me dicen que tiene una velocidad constante, ¿no? Ahí está, no te olvides este dato. Esto es muy importante. Si la velocidad es constante, entonces este cuerpo se encuentra en equilibrio. Es decir, la tensión que puede estar acá arriba, con el cual está jalando, ¿ya? Esta tensión que me están pidiendo, esta fuerza que está aplicando, ¿ya? Que viene a ser lo mismo que va a estar por acá. T va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 80 newton. A 80 newton. Entonces, con este T está jalando, ¿no? Con esa fuerza está jalando también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, la tensión y el peso va a ser lo mismo. Entonces, como tiene, fíjate acá, el movimiento, ¿está bien? El desplazamiento, tiene la misma dirección, ¿está bien? Que esta tensión, o sea que la fuerza va a salir positivo. Entonces, simplemente el trabajo, ¿a qué es igual? El trabajo es igual al 80 multiplicado a la fuerza multiplicado por la distancia. Dígame, ¿cuál es la distancia ahí? ¿Cuánto se ha movido ese bloque hacia arriba? 5 metros. Entonces, 5 metros. 5 por 80, ¿cuánto es? 400. Claro, 400. Muy bien. Y esto sería tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. No te olvides. Esto es porque me dice velocidad constante. No te olvides. ¿Eh? Ya está. Ya, se entendió creo esta parte. Vamos a borrar. Borramos aquí. A ver, vamos a poner. Un momento. Muy bien. A ver, vamos a colocar. ¿Sí? Ya, a ver. Vamos a poner el problemita ahí para que vean. De repente no se ve muy bien acá o no me han entendido más o menos. Ya está. Ya, me dicen lo siguiente. Que este cuerpo tiene una masa de 8 kilogramos.
el peso sería 80 newton, 8 por 10. Ya saben eso por las clases pasadas. Muy bien. Pero me dice que se mueve con una velocidad constante. Si me dicen que tiene una velocidad constante, este niño o este joven está jalando este bloque, entonces se está moviendo hacia arriba, porque lo está jalando. Pero el peso es hacia abajo, tiene sentido contrario. Pero la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ya sabes que está en equilibrio. Y si está en equilibrio, tú sabes que la tensión aquí, en este punto, va a ser igual que este peso. Si aquí es 80 newton, entonces la tensión que aparece en esta cuerda que sostiene este bloque también va a ser 80 newton. Va a ser lo mismo. Muy bien, esto ya sabemos. Ahora fíjate. Pero resulta que este bloque se mueve una distancia hasta aquí, que va a ser, a ver, así. Entonces, estuvo aquí, pero ahora aparece en esta posición. Se ha desplazado 5 metros. Entonces, de aquí hasta aquí hay 5 metros. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo, entonces, ¿ya?, de ese desplazamiento va a ser igual a fuerza por distancia. Muy bien. Entonces ya tú sabes que esta tensión, ¿ya?, va a ser la misma con la cual está jalando el niño, porque esto se transmite a través de la cuerda, este T. Eso es lo que me están pidiendo. O me están pidiendo que yo el trabajo, ¿no? Me están pidiendo el trabajo, pero este T yo sé cuánto es. Esa fuerza es igual a ¿cuánto? A 80 newton. A 80 newton. Entonces me están pidiendo el trabajo. Y el trabajo es igual a fuerza por distancia. Esa fuerza es esta tensión, que sería entonces 80 newton. 80. Por la distancia. La distancia es el desplazamiento. Seguidos arriba, 5 metros. Por 5. Y esto será igual a 400. 400 joules. Ya colocas J nada más. Ya sabes que la unidad de trabajo es joules. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Continuemos de acá. Pasamos a la siguiente. Calcular, dice, el trabajo de la fuerza F. El cuerpo se desplaza 3 metros en la misma dirección de la fuerza F. A ver. Ya está. Ahí vamos a colocar aquí lo siguiente. Mira, entonces tú tienes aquí, si me dicen calcular el trabajo sería entonces así, trabajo es igual, ahí está, calcular el trabajo de la fuerza F. Ahí está, esta es la fuerza F. Ya está. De la fuerza F. El cuerpo se desplaza 3 metros en la misma dirección de la fuerza F. O sea que este cuerpo se está moviendo para este lado, en esta misma dirección. ¿Te das cuenta? Por aquí. Va a estar luego en esta posición, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, eso quiere decir que va a ser positivo. Ya, el trabajo va a ser positivo. ¿Cuánto se desplaza? 3 metros. Entonces, yo digo acá, sería 20 por 3. 3 por 20, ya tú sabes que esto es 60. Esto es igual a 60 joules. Nada más. Entonces, como tú te estás dando cuenta ahí, ¿ya?, te están pidiendo solamente el trabajo de quién, de la fuerza F. Entonces me dirá, profesor, y esto de aquí con R no te piden de eso, así que eso vas a obviar. Si te pidieran la fuerza resultante, ahí sí trabaja con la 2. Pero aquí simplemente te dicen el trabajo de la fuerza F, que realiza solamente la fuerza F. Ya, no te olvides, solamente esta. Muy bien. Y aquí podríamos colocar esta grafiquita para que más o menos tengas una idea un poquito más
más clara, ¿no? Aquí colocamos el bloque, a ver. Ahí está el bloque. Y ahora ese bloque se ha movido por acá. Ahí está. ¿Te das cuenta, no? Entonces, tiene este sentido, ¿no? Este sentido. Ahora fíjate, la fuerza también tiene el mismo sentido, ¿no? El movimiento, desplazamiento también hace hacia la derecha. Entonces, si tienen el mismo sentido, eso quiere decir que el trabajo va a ser positivo. Eso ya te expliqué, ¿no? Esto ya tú sabes por dato que es 20 newton, ¿no? 20 newton. Y sabes que la distancia que se desplazó de aquí hasta aquí es 3 metros. Entonces colocamos los 3 metros. Ahí está. El trabajo es fuerza, 20 newton por 3 metros. 20 por 3, 61. Muy bien, borramos esta parte, creo que ya entendiste. Se escucha bien, ¿no? A ver. Sí, profesor, sí se le escucha. Ya. Muy bien, entonces vamos a borrar eso. Vamos a pasar al otro problemita, ¿eh? A problema 5. A ver, ¿qué dice el problema 5? Dice, calcular el trabajo de la fuerza F. Ahí está la fuerza F que está aquí. Acá está R. El cuerpo se desplaza 5 metros en la dirección de la fuerza R. Entonces, ¿qué harías ahí? A ver. Vamos a dibujar, ¿eh? Dibujamos en nuestra pizarrita. A ver. ¿No? Tenemos aquí el bloque. Ya está. Mira, dice calcular el trabajo de la fuerza F. Y el cuerpo se desplaza 5 metros en la dirección de R. O sea que este cuerpo se está moviendo en la dirección de R. Se mueve para allá. En esta dirección de R. O sea, el movimiento es hacia la derecha. Pero me dicen que ahí tenemos a la fuerza F de 10 newton, que está jalando para allá. Ahí está. ¿Esto cuánto vale? 10 newton. Entonces tú te das cuenta que esta fuerza F de 10 newton tiene sentido opuesto al movimiento de este bloque, que se va a la derecha. Si es opuesto, entonces el trabajo va a ser negativo. El trabajo que realiza la fuerza F, porque te piden solamente el trabajo de la fuerza F, de este, va a ser menos, ¿no? Menos, ¿olvides? ¿Ya? Menos fuerza por distancia. En este caso, entonces, la fuerza, tú sabes que es 10. Y la distancia, dice, se mueve 5 metros. De aquí hasta aquí hay 5 metros. Hasta 5 metros. Por 5. Entonces, ya tú sabes de ella, ¿no? El trabajo será entonces menos 50 metros. 50 metros, que yo 50 joules. ¿Ya? Entonces, el trabajo será menos 50 joules. ¿Está ahí? Hasta ahí. La respuesta sería la E, entonces. Es negativo el trabajo. Muy bien. Ahora borramos esta parte. Creo que ya me entendiste. Creo, digo, porque como ustedes no me dicen nada, pero son, digamos, problemas bastante aplicativos, ¿no? Así que no vas a tener dificultades con estos problemitas. Sí, todo claro, sí se le entendió, profesor. ¿Ya?
Son bastante aplicativos. Son como ejemplos para que puedas tener un poquito más de claridad. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. A ver. Calcular el trabajo total o trabajo neto. El cuerpo se desplaza a una distancia de 4 metros. Muy bien. Entonces ya tú sabes, ¿no? Ya puedes hacer en tu cuaderno y me dice la respuesta, por si acaso. Ustedes también pueden trabajar en su cuaderno. Ahí deben tener su cuaderno lapicero. Y me pueden decir la respuesta. Si luego me dicen la respuesta, ya, pues, ¿para qué voy a hacerlo? ¿No? Pasamos a la otra, ¿sí? Eso quiere decir que me están entendiendo. Problema 6. A ver. Y a ver. Entonces tenemos por aquí. Vamos a ponerle por aquí, ¿no? Y esto lo borramos. Ya está. Aquí entonces, ¿cuánto es? Aquí es 10 newton esta fuerza. Y aquí es 30 newton. Y tú observas ahí y me dice lo siguiente. Como este es 30 newton, esta fuerza es mayor que la de 10 newton. Por lo tanto, este bloque se va a ir a la derecha. Entonces, se está desplazando hacia la derecha. Entonces estaría ahora por acá, ¿eh? Por ahí. Muy bien. Y me dice que se desplaza a una distancia de 4 metros. O sea, hacia ahí donde esté ahí. Vamos a colocar una distancia de 4 metros. Ya está. 4 metros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto? Aquí te dicen trabajo neto. Entonces, el trabajo neto, ya te dije que es la fuerza resultante multiplicado por la distancia. Muy bien. ¿Y cuál es, entonces, y cuál es la fuerza resultante? Es la fuerza a favor menos la fuerza en contra. Muy bien, sería este 30 newton menos 10 newton, porque este está en contra y este está a favor. Entonces sería así, 30 menos 10. Todo esto sería la fuerza resultante, ¿ya? Multiplicado por 4. Ya sabes, ¿eh? Entonces está trabajando así. Trabajo es igual. Vamos a ver cómo está. Fuerza resultante, trabajo neto, ¿no? Neto, Entonces sale 80 joules. claro. Fuerza resultante por distancia. Por distancia. Está. Entonces saldría aquí 80 joules. Muy bien. Ya te expliqué en la teoría, ¿no? Trabajo en esto. Muy bien, borramos esta parte, ya entendiste. Así que borramos. Pasamos al siguiente.
A ver. ¿Qué dice el siguiente? Mira, dice acá, si el bloque es llevado a velocidad constante, ¿ya? Hallar el trabajo que realiza el rozamiento y el desplazamiento. Dice que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros, ¿ya? Si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros, θ 37 grados. Aquí se te han dado completo los datos. Arriba en la 2, en el problema 2, aquí en este, no te dieron completo, faltaba la distancia. Aquí sí. Acá te dan 10 metros. Ya, muy bien, vamos a hacer eso en la pizarra. Muy bien. Ahí te dicen entonces, si el bloque he llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros. Aquí es 10 metros. Este ángulo es de ¿cuánto? De 37 grados y la fuerza es de 20 newton. 20 newton y 37 grados. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Cuál será el trabajo de la fuerza de rozamiento? Muy bien. Me dice que este bloque se mueve, ¿ya?, con velocidad constante. Estamos con velocidad constante. A ver, para que vean, ¿ya? Vamos a poner. Ya está ahí. Ahí está en la pizarra, ¿eh? Muy bien, ya les dije ya, como siempre, ¿no? A ver, esta fuerza tengo que descomponerlo, porque esta fuerza tiene que ser paralelo al desplazamiento. A ver, muy bien. Tiene que tener la misma dirección, ¿no?, que el movimiento de este bloque. Entonces, eso quiere decir que esta fuerza tiene dos componentes, ¿no? A ver, tiene esta componente vertical y tiene esta componente horizontal. De eso ya sabemos por el capítulo de vectores, no hemos estudiado vectores ya hace tiempo. Cómo descomponer la fuerza, ¿no? Muy bien. Pero yo sé entonces que aquí tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53. Y sé que esta fuerza es 20 newton, o sea que esta hipotenusa es 20, ¿no? A ver, aplicando más trigonometría, ¿te acuerdas? Si esto es 37 grados, tú sabes que esto es 5K, esto es 3K y esto es 4K. Y de ahí al ojo ya tú puedes deducir los catetos, ¿sí o no? 5 por cuánto, para que sea 20. Por 4. 5 por 4, 20. Entonces acá vale 4. Aquí también 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. Esto quiere decir entonces que esto va a ser 16 y esto va a ser 12. Muy bien. Entonces lo que me interesa es esta fuerza horizontal. Esa es la que lo mueve a este bloque. 16. Muy bien.
Me dirás, pero profesor, esta es la que jala. Pero ahí me dicen fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento aparece, te dice cuando hay digamos, rugosidad o el suelo es áspero. ¿No? Entonces tiene que haber aquí un coeficiente de rozamiento. Y me dirás, aquí aparece entonces una fuerza de rozamiento contrario al movimiento. ¿No? Y ya tú sabes que esto es muy por la normal, pero eso no lo vamos a aplicar aquí en este caso. ¿Por qué razón? Porque fíjate, me dan eso que dice acá, velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, entonces esta fuerza F, ¿ya? Esa componente que está jalando hacia la derecha, va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Esto porque la velocidad es constante. Por esa razón. Y ahora entonces simplemente lo que voy a utilizar es esto, que es 16, porque eso sería ¿cuánto? 16 newton. 16 por la distancia, que sería 10 metros, y esto sería entonces la fuerza de rozamiento igual a ¿cuánto? Sería 160 joules. ¿Ya? No se olvide eso. Muy bien. A ver, pasamos acá. Acá tienes menos 160 joules, ¿no? Porque estamos trabajando con la fuerza de rozamiento. Negativo, ¿ya? Menos. Porque la fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto. Por eso, sentido opuesto aquí en el movimiento. El movimiento se va hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Por eso es negativo. Si solamente utilizaría la fuerza F, que va hacia la derecha, sería positivo. ¿Sí? Va a ser negativo. Entonces, además en la alternativa tú tienes el único que es, ahí tienes menos 160. Muy bien, ya eso hemos visto, ¿no? Pasamos al siguiente. 12, por ejemplo, en la 12 dice, el bloque de 5 kilogramos realiza un movimiento acelerado. Acá. El bloque de 5 kilogramos realiza un movimiento acelerado. Acelerado. Cuyo valor es 2 metros por segundo cuadrado, la aceleración. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Mira, acá sí te dicen la fuerza de fricción, nada más. ¿Eh? Por eso te estaba haciendo esa observación. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. Ya te están especificando que actúa sobre el bloque desde A hasta B. Muy bien, y tú sabes que la fuerza de fricción, ¿ya? Voy a colocar así. Fuerza de fricción es igual a mu por la normal. A ver. Mira, y ahí te das cuenta que aquí si no te dan el coeficiente de rozamiento. ¿Cómo harías si no te dan eso, la fuerza de fricción? La normal sí puedes conocer. A ver, la masa es de 5 kilogramos. Entonces tendríamos que trabajar, a ver, primero hacer un poco de dinámica acá. A ver. ¿Cuánto sería, a ver, aplicando, a ver,
fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Fuerza de rozamiento. Diez. Profesor, ¿se aplica el triángulo también de 30 y 60? Claro. ¿Cuánto sería? ¿Sale o no? Ya, lo vamos a hacer una pizarra, ¿eh? Para que tengas una idea. Ahí no me dan por si acaso, entonces no me dan el coeficiente de rozamiento, no me dan, ¿no? Entonces es un plano inclinado. A ver, que vean ahí. Dice lo siguiente, ¿eh? Ahorita voy a una fuerza que jala para...
Y se pone el movimiento. Ya. Te dice que 10 newton, 38 metros, ¿no? 10 newton. 10 newton. Y te dice 8 metros. Ahí está. ¿Qué más? 5 kilogramos y damos el 5 kilogramos. Tienes aquí una aceleración de 2. Ya, a ver. Te digo posible. Este es el peso. Tengo una superficie inclinada. Pero este peso, ya te dije la vez pasada, se descompone, ¿no? Tendrías esta componente y la otra componente. Este sería la normal, esa componente. Tiene 2 componentes. Pero la que te jala el bloque es esta componente. Es decir, si yo estoy jalando con 10 newton hacia arriba, entonces, por acción del peso, este cuerpo se va a querer ir hacia abajo, por la superficie inclinada, por acción de su peso nada más. Pero para que no se vaya por acción de su peso, yo estoy jalando. Pero esa superficie es rugosa. También acá hay una fuerza de fricción, que es contraria al movimiento. Si el movimiento es hacia arriba, entonces la fuerza de fricción es hacia abajo. Pero esta componente de este peso, ya tú sabes, la clase pasada te dije que es peso por coseno, que dio peso por seno, ¿de cuánto? Ya te demostré en estática, ¿no? Seno de 30 grados. Entonces ya sabes que esto que está aquí sería así, ¿no? A ver, esa fuerza F, por decir una F1, sería el peso, que sería masa por gravedad, la masa es 5, la gravedad es 10. Muy bien, por el seno de 30 sabes ya tú por trigonometría que es 1/2. Entonces sería 5 por 10 entre 2, que sería 25, ¿no? Muy bien, esto sería entonces 25. Entonces, esta fuerza que está aquí, F1, es igual a 25. Ahí está. Esa es la que está jalando, 25. Entonces, si esa es la que está jalando, entonces la que está moviéndose hacia abajo, entonces la que está jalando hacia arriba es esta fuerza de Newton, pero es que le vence. Entonces el cuerpo hacia dónde se mueve. El cuerpo se está moviendo hacia abajo, porque este es mayor, 25 Newton, este es 10 Newton. Entonces esta aceleración se va para allá, ¿no? Contrario a esa fuerza. Muy bien. Entonces, eso quiere decir acá que cambia la figura, ¿no? Aquí entonces la fuerza de rozamiento sería en sentido contrario. Si este cuerpo se mueve hacia abajo, ¿está bien? Entonces el rozamiento es contrario al movimiento, ¿no? Entonces tiene que ser para arriba. Muy bien. Ahora, ¿cómo hay esa fuerza de rozamiento? Entonces yo tendría que decir lo siguiente, ¿eh? La fuerza resultante
es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Pero la fuerza resultante sería la fuerza a favor menos la fuerza en contra. Y esta es la fuerza a favor, que sería 25. Menos la fuerza en contra, que sería 10. Menos la fuerza de rozamiento. Muy bien. Y esto será igual a masa por aceleración. ¿Y cuánto es la masa? ¿Mm? La masa es 5. La aceleración es 2. 5 kilogramos. Sería 10. Muy bien. Entonces aquí tú tendrías 25 menos 10. Sería entonces 15, ¿no? Muy bien. 15. Y este 10 pasaría al otro miembro, que sería entonces así. A ver, la fuerza de rozamiento será igual a ¿cuánto? A 5, ¿no? A 5 minutos. Ahí está. Ya. A ver, menos 20, 21, está bien. FR5. ¿Está bien hasta ahí? Ya está. Sí, profesor. Ahora fíjate, si la fuerza de rozamiento es 5 newton, y a mí me preguntan el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual, entonces de la fuerza de rozamiento es igual, a ver, a esa fuerza de rozamiento por la distancia. La fuerza de rozamiento es 5. Pero en el triángulo tú sabes que esa distancia en el cual se mueve sería así. Si aquí es 30 grados, sale por trigonometría, y esta altura, el cateto pues es 8, la hipotenusa es el doble, que sería 16. 16. Entonces, esto sería la distancia de esto, ¿no? La distancia de... Porque sobre 5 esa por superficie 16. se mueve el bloque. Entonces sería 5 por 16. 80. 80. Entonces, sería igual a 80. Muy bien, pero como a ti te están diciendo ayer la fuerza de rozamiento y la fuerza de no rozamiento es contrario al movimiento, ¿será positivo o negativo? La fuerza de rozamiento siempre va a ser está en Negativa. sentido contrario. Claro. Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, ya sabes. Ahí sería tu respuesta. ¿Qué alternativa? La B, menos 80. ¿Ya? Ahí sí hay que analizar bonito el problema. En cambio, en las que están así horizontalmente es un poco más fácil porque ya te dan casi todo, ¿no? Listo. ¿Ya? Muy bien. A ver. En la 13. ¿Qué dice la 13? Calcular el trabajo desarrollado por la fuerza F para un recorrido de 4 metros. El bloque de 5 kilogramos se mueve con aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Tú no conoces cuánto es F, ¿sí o no? La idea es hallar F. Pero me dan el coeficiente de rozamiento. Eso me indica que entonces que el piso es rugoso, es áspero. Eso quiere decir que hay una fuerza de fricción contraria al movimiento. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, pero ahí me dan, dice, el mu es 0,2 y 0,5. ¿Cuál de los dos tomas? Hacemos en la pizarra, ¿no? Vale.
82. A ver, te dicen ahí que eso vale mu 0,2, 0,5. 0,2, 0,5. ¿Qué más te dan ahí? 5 kilogramos y 4 metros. 5 kilogramos. ¿Ya? Va a recorrer 4 metros. 4 metros. Ya está. ¿Qué más? Una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado. Y acá hay una fuerza total lo que sea. Eso es todo, creo, ¿no? Muy bien. Ya, vamos a salir de ahí. Y ahí está la figura. Muy bien. Entonces, acá te das cuenta, ¿no? ¿Se escucha, no? A ver. O de repente apago el micrófono. Sí, profesor, sí se le escucha. Ya. Entonces, esta fuerza F no conozco, pero me pide el trabajo de F. O sea, ya el trabajo de F. Tú sabes que el trabajo de F es fuerza por distancia. Necesito conocer F. La distancia ya conozco que es 4. Así que no hay problema. ¿Cómo hallo F? Entonces, como yo tengo aceleración, eso me da la idea de que me debo ir a la segunda de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero no conozco, a ver, F. Pero conozco la masa y conozco la aceleración, ¿sí o no? Entonces la fuerza será igual, a ver, ¿a cuánto? La masa por aceleración. Ahí está. Pero aquí hay un pero. ¿Cuál sería la fuerza resultante, no? Aquí tenemos que hallar una fuerza resultante. Vale. Porque hay una fuerza de fricción. Esa fuerza resultante sería la fuerza a favor, esta fuerza que jala, menos la fuerza de fricción. Pues la fuerza de fricción sería esta, ¿no? Menos la fuerza de fricción, que sería una fuerza contraria. Ahí está. Fuerza de fricción. ¿Está bien o no? Entonces, fuerza a favor menos fuerza en contra. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. A ver, entonces F menos la fuerza de rozamiento. ¿Y cuál es la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento sabemos, por aquí vamos a cortar, ¿no? Y ahí como hemos visto en clases pasadas, fuerza de rozamiento. Es mu por la normal. Claro, tú puedes tener una fuerza de rozamiento estático o puede ser dinámico. En este caso tiene que ser dinámico porque está en movimiento. Estático como se mueve. Entonces, pero ¿en qué se diferencia? En este mu, ¿no? Si el mu es mucho más grande, o sea, es mayor, y tienes otro mu menor, entonces eso quiere decir que este coeficiente de rozamiento, para que el cuerpo se mueva, tiene que ser el menor. Tienes que tomar el normal que tú vas a tomar, va a ser el menor, ¿no? Por eso el rozamiento sería 0,2 por la normal. Ahora, la normal, ¿qué cosa es? Si acá tengo el bloque, este tiene un peso hacia abajo. Peso. Ahora, fíjate, la normal es una fuerza contraria, o sea, fuerza contraria a ese peso. Eso es la normal. Muy bien. Entonces, como no se mueve verticalmente, el peso es igual a la normal. Entonces, tú sabes que el peso es igual a la normal. 50. Eso hemos visto ya en esta. Así que si tú El sabes peso el de peso, ya da 50. la normal. ¿Cuál será el peso? Masa por gravedad. 50. ¿Sí o no? 50. Entonces, ¿cuánto es la masa? 5. La gravedad 10, sería 50. Te multiplicas por 50. Entonces, ¿cuánto sería acá la fuerza de los alimentos? 10, ¿no? 10. 10.
Sí. Muy bien, entonces aquí vas a reemplazar, sería 10. Igual, la masa es 5, la aceleración es 6. Entonces tendría así. La fuerza F será igual. Este menos 10 pasa al otro miembro. 5 por 6, 30. ¿Está bien o no? 30 más 10, 40. 40. Como ya conocen la fuerza, eso es lo que yo necesitaba, 40, ya puedo hallar el trabajo de esa fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza F será 40 por la distancia. La distancia conozco que 40 por 6. sería 40 por 4, ¿no? 4, ajá, sí, sí. Sería 160 joules. Mm, A ver. Muy bien. Entonces sería la C. Ya bueno, ahí tienes ya problemitas de tarea domiciliaria. Ya, a ver, para terminar entonces la clase, ¿cómo sería el problema 14? Ujú. Un bloque de 10 kilogramos es elevado partiendo del reposo, ¿ya? Con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado durante 2 segundos. Determine el trabajo del peso para dicho tiempo. Vamos a hacerlo acá, ¿no? A ver. Para terminar la clase, ¿eh? Ya ver, dice, un bloque de 10 kilogramos es elevado partiendo del reposo. Tú tienes acá, vamos a poner para abajito. A ver. Vamos a elevar este bloque. Un bloque de 10 kilogramos, ya saben, entonces esto tiene 10 kilogramos. 10 kilogramos. Ya, es elevado partiendo del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Es elevado, ¿no? Se supone que yo lo he enganchado con una cadena, con una soga, no sé, pero lo he enganchado a ese bloque para subirlo, ¿no? ¿Está bien? Lo estoy subiendo hacia arriba, verticalmente. Partiendo del reposo. Con aceleración de 2 metros por segundo. O sea, esto se va con una aceleración. A ver. De 2 metros por segundo al cuadrado.
Durante 2 segundos. De aquí hasta aquí ha pasado 2 segundos. El tiempo. Tiempo igual a 2 segundos. Ah, 2 segundos. Determine el trabajo del peso para dicho tiempo. Entonces, para eso necesito saber yo la distancia que hay aquí. Entonces, colocamos la distancia. A ver, de aquí hasta aquí. ¿Cuál es la distancia? No conozco. Entonces, ¿cómo sería esa distancia? Muy bien. El trabajo será igual a la fuerza por distancia. La fuerza, ya tú sabes, va a ser justamente el peso, porque me dice el trabajo del peso. Y tú sabes que el peso, ¿a qué es igual el peso? A masa por gravedad. Sí, entonces la masa, ¿cuánto es? 10 kilogramos. Y 10 por 10, ¿cuánto sería? Es 100. Muy bien, entonces ya tengo yo, eso, ya tengo el peso, que es 100. 100. A ver. Un radito acá. Ya vamos, después vamos a poner eso. Vamos a colocar aquí. La distancia, ¿cuál sería? Para eso voy a aplicar un poco de cinemática. Esa distancia, a ver, ¿te acuerdas tú? En cinemática, cuando hay aceleración, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Más, menos, ¿no? Aceleración por tiempo, ¿no? Es una fórmula de cinemática, ¿no? Cuando hay aceleración. Esta es la que tienes que recordarte. En este caso sería aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿No? Esa es la fórmula, ¿no? Ya está. Pero la velocidad inicial acá es 0, por lo tanto esto se anula. Muy bien, 0. Me queda aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces la distancia ya puedo hallar. ¿Cuál es la aceleración? Acá está 2. ¿Cuál es el tiempo? Acá está 2. Al cuadrado sería 4. Entre 2, ¿cuánto sería eso? 8 entre 2 sería, que es 4. Sería 4. Ya conozco la distancia que es 4. Muy bien, ya está, mira. Tengo la distancia, tengo el peso, ya puedo hallar el trabajo. Pero ojo, aquí. A ver, tú sabes que el peso es, esta fuerza me dice el trabajo del peso, pero el peso es contrario al movimiento del bloque. ¿El bloque hacia dónde se mueve? Hacia arriba, porque están jalando hacia arriba con una fuerza, ¿sí, no? F, ¿no? Sí. Pero el peso se va en sentido contrario. Por lo tanto, el trabajo del peso va a ser ¿cómo? Negativo. Muy bien. Menos 400. Claro, entonces sería, como el peso, ¿sabes qué es 100? Porque 10 por 10 es 100, ¿no? La masa es 10, por la gravedad 10, 100. Multiplicado por la distancia, que es 4, saldría entonces, ¿qué sería cuánto? Menos 400. 400. Y eso sería la respuesta. Muy bien, hasta aquí entonces con la clase de trabajo. ¿Ya? Lo demás practica, si tiene dudas, me preguntes en la próxima clase. ¿Eh? Tiene que practicar ahora. Muy bien. Ahí nos quedamos entonces. ¿Está bien? Está bien. Gracias, profesor. Hasta la próxima Ya, clase. entonces nos quedamos. Será hasta la próxima clase. Chao. Cuídense. Chao, vamos a ver.